tal? Mi nombre es Sergio Campos y el tema que les voy a comentar es el relacionado a los derechos de las víctimas diplomáticas. Por víctimas diplomáticas entendemos aquellas personas que por el cargo de sus funciones se desempeñan en diferentes estados representando a un país de origen, sea como embajadores, como cónsules, como agentes o empleados de una embajada, así como todas aquellas personas vinculadas al servicio exterior de un país. En este caso también lo que se le conocen como agregados, que generalmente esos agregados tienden a ser militares o navales, pero que finalmente están dentro de una embajada. Para comenzar, vamos a hablar del marco jurídico que regula a este tipo de relaciones diplomáticas. En ese orden de ideas, podemos decir que existe la Convención de Viena sobre el derecho de las relaciones diplomáticas, que data del año de 1961 y cuya fecha específica es del 18 de abril de 1961. Entre otros temas que abarca esta convención, nos habla precisamente sobre los derechos y obligaciones de aquellos funcionarios públicos que se dedican a funciones diplomáticas. Principalmente gozan de privilegios e inmunidades que se les debe de respetar en el país en el que se encuentran. Generalmente cuando se acude a representar un estado dentro de otro país, se debe llevar una carta credencial que acredita a esa persona como un funcionario diplomático. Luego entonces goza de las garantías e inmunidades de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que es la que les voy a comentar en la parte específica, lo que son privilegios e inmunidades. ¿En qué consisten esos privilegios? Lo primero que hay que saber distinguir es que estos privilegios son precisamente para el cargo en sí mismo, para la función, no tanto para la persona. Lo que están privilegiando o la inmunidad que se está dando es al cargo que se le confiere a ese funcionario que representa a un Estado. En este orden de ideas, podemos decir que gozan de los siguientes privilegios. Uno de ellos es la inviolabilidad, un principio de inviolabilidad. Este principio de inviolabilidad se refiere a que un funcionario diplomático que se encuentra en otro país no puede ser intervenido ni molestado en sus cuestiones personales, llámese comunicaciones, correo, bienes y propiedades, y también se le debe de respetar y garantizar su integridad física y su vida. Cabe mencionar que este principio de inviolabilidad es extensivo no nada más al funcionario, sino también a miembros de su familia, como pueden ser sus hijos, esposa, familiares directos del funcionario, pero también eventualmente pueden entrar empleados del funcionario, aunque con ciertas limitantes, pero también ellos requieren que se les garantice este principio de inviolabilidad por una razón importante, para proteger la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones del funcionario. Es por ello que debe ser integral este tipo de principio, el de inviolabilidad. Otro principio importante que encontramos que debe ser respetado según la convención es el beneficio de estar exentos de coerción estatal. Esta coerción estatal, ¿qué quiere decir? Que no serán criminalizados por sus ideas, la expresión de sus ideas, puntos de vista, o en general, si incluso cometen una conducta tipificada como delito dentro de ese estado, gozarán de una inmunidad. ¿Esto qué quiere decir? Para que haya un mejor manejo de relaciones diplomáticas entre diferentes estados, lo que se tendrá que hacer en un procedimiento, si es que un funcionario diplomático comete alguna infracción o delito dentro de otro estado, se le tendrá que dar vista a su embajada y por ningún motivo podrá ser detenido ni enjuiciado penalmente. En todo caso, se le dará vista a su jefe inmediato, en este caso al embajador, para que si así es conveniente y el delito lo amerita,
sea remitido a su país de origen y en su país eventualmente se le pueda castigar o juzgar por el delito que haya cometido. Pero en ningún momento se le podrá enjuiciar en el país distinto al que pertenezca el funcionario diplomático. Lo anterior es así para garantizar, como comentaba, la independencia y del trabajo de estos funcionarios diplomáticos. Otra garantía muy importante que cuentan y que ya había comentado, pero se maneja por cuerda separada, es la libertad de movimiento y comunicación. Esta libertad de movimiento se refiere a que puede transitar libremente, sea a pie, sea vehículo, en el Estado miembro, sin que esté un salvoconducto especial. Inclusive no se sujetará a restricciones en el país donde el que se encuentre, independientemente de que existan restricciones para los ciudadanos de ese país. Se me ocurre, por citar un ejemplo, aquí en México existe el programa Hoy no circula para los ciudadanos de este país, aquí en el Distrito Federal. Un funcionario diplomático, un embajador, un cónsul, un empleado de una embajada, cuenta con una inmunidad especial para poder circular diario su vehículo con independencia de que existan este tipo de programas. Obviamente la forma de identificarse será con las placas diplomáticas que cuenten y por ningún motivo podrán ser retenidos ni sancionados por no sujetarse a esa normatividad. Es uno de los beneficios que tienen. Y como ya había comentado, en cuanto a la comunicación, lo más importante, evitar la restricción a esa comunicación, es decir, que sean intervenidas, que existan actos de espionaje o que haya fuga de información. Eso no se puede permitir y por eso es que el Estado debe garantizar que las comunicaciones sean completamente privadas y que no exista ninguna posibilidad de fuga de las mismas. Otro principio que manejan y que ya también ya había comentado, pero lo reitero en cuanto a su ampliación, es la inmunidad de jurisdicción penal, pero también civil. ¿Qué quiere decir esto? Ya les había dicho yo que en materia penal, cuando un funcionario cometa un delito, bueno, no podrá ser detenido, ni mucho menos enjuiciado en ese país. En todo caso, se remitirá a la embajada y la embajada ya tomará las medidas correspondientes con ese funcionario. Pero también en materia civil, si por ejemplo son sujetos a alguna demanda civil, ¿verdad? Gozarán de esa inmunidad, que quiere decir que no pueden ser demandados tampoco por la vía civil. Por último, también cuentan con privilegios fiscales. Los privilegios fiscales, quiere decir, se refiere a que también igual en el país de origen un funcionario diplomático no pagará impuestos ni va a hacer ningún tipo va a gozar de exenciones fiscales, por decirlo así, no va a pagar impuestos ni pago de servicios en reciprocidad a lo que sucede en su país de origen, que quiere decir, si un embajador de México no va a pagar servicio de agua, de luz, predial, no va a hacer declaraciones, a lo mejor si fuera embajador de Estados Unidos, pero a sentido contrario, un embajador de Estados Unidos en México, en reciprocidad tampoco pagará servicios, tendrá exenciones fiscales, podrá hacer las compras que requiera sin necesidad de ser perseguido por no declarar este tipo de impuestos. La naturaleza de esta extensión además es para evitar una doble tributación. ¿Qué sucede cuando este tipo de principios no se respetan en el país de origen? Aquí estaríamos frente a una violación de la convención y por lo tanto se estarían violando derechos las, de los funcionarios diplomáticos, lo cual si este tipo de violaciones, si lo habláramos en materia penal, se cometerían violaciones graves a sus derechos humanos, si es que se les privara de la vida, si es que se intervinieran sus comunicaciones o si se les enjuiciara injustamente en otro país sin siquiera respetar su inmunidad y dar vista a su embajada. Por lo tanto, eso los pasaría a convertir víctimas diplomáticas. Al hablar de ese tipo de víctimas, pueden acudir tanto para hacer efectiva esta convención a la Corte Internacional de Justicia, y si es un asunto de vida que lo desapareció en otro país, este funcionario diplomático fue víctima de una desaparición forzada, si fue víctima de un crimen de guerra, que en el estado en el que se encuentre haya una guerra civil o exista una guerra declarada, y por ese o por un ataque terrorista fallece un funcionario diplomático por un ataque a una embajada, por ejemplo, luego entonces pasa a tener, como se le violaron derechos humanos y aplica entonces ya esta convención, se puede acceder a la Corte Penal Internacional, tratándose de estos delitos específicos, o a la Corte Internacional de Justicia para hacer valer las violaciones de sus derechos prescritas en la convención mencionada.
De esta manera se tienen esos mecanismos de acceso para hacer justiciable a las víctimas diplomáticas el resarcimiento de sus derechos. Y como ya hemos comentado en ocasiones anteriores, la reparación del daño a estas víctimas diplomáticas van a ser reparaciones integrales, como si fueran violaciones graves a los derechos humanos. Es decir, tendrán derecho a una indemnización, a una restitución en sus derechos, a medidas de satisfacción y de protección y garantías de no repetición. Además de los acuerdos que lleguen entre las naciones para evitar que este tipo de relaciones diplomáticas que existen sigan vulnerándose y que se restablezca el derecho internacional de los derechos de los tratados y sobre todo de las personas diplomáticas. Bueno, en esta breve explicación espero que haya quedado un poco claro cuáles son los derechos de los funcionarios diplomáticos y si se violan tales principios o derechos es que se pueden convertir en víctimas y la forma de su reparación. En una próxima entrega comentaré más a fondo otros mecanismos de acceso para hacer justiciable los derechos violados de las víctimas de hechos diplomáticos. Les agradezco su atención, muchísimas gracias y estoy con ustedes. Buen día, hasta luego.